Extremadura, como expresión de su identidad regional histórica, se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución española y con el presente estatuto, que es su norma institucional básica. El Estatuto de Autonomía de Extremadura fue aprobado por las Cortes Generales de España el 25 de febrero de 1983, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1983. En ella se establecen las competencias, la organización institucional y judicial y los objetivos que perseguirán las instituciones. La mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y trabajo de todos los extremeños. Fomento del bienestar social y económico del pueblo extremeño, en especial de las capas sociales más desfavorecidas, a través de la extensión y mejora de equipamientos sociales y servicios colectivos. Adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social de Extremadura, propiciando el pleno empleo y la especial garantía de puestos de trabajo para los jóvenes extremeños. ¿Por qué suena el viento? Para que no olvidemos nunca a los abuelos y a los padres de tus abuelos. El afianzamiento de la identidad extremeña a través de la investigación, difusión, conocimiento y desarrollo de los valores históricos y culturales del pueblo extremeño en toda su variedad y riqueza. La defensa del derecho de los extremeños a vivir y a trabajar en su tierra y crear las condiciones que faciliten el regreso a la misma de sus emigrantes. ¿Cuánto dura el tiempo, abuelo? Todo lo que somos capaces de recordar. La transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias en cuanto elemento esencial para una política de desarrollo, fomento del empleo y corrección de desequilibrios territoriales dentro de Extremadura. Proteger los derechos y la dignidad de los menores, así como de aquellas personas que integran la denominada tercera edad. ¿Qué quieres que hagamos ahora? Vivir siempre en Extremadura. El futuro está en nuestras manos.